acerca del tema de implantes cocleares. Yo me gustaría darles un poquito desde mi experiencia y contarles cómo he estado trabajando estos años, por qué y por qué de los implantes y qué ha pasado en relación con los audífonos. Por muchísimo tiempo los audífonos habían sido la solución, entre comillas, porque nunca se terminaba de solucionar ciertas pérdidas auditivas, como son las pérdidas neurosensoriales, las pérdidas severas, profundas, con simplemente un dispositivo auditivo como es el audífono, que produce únicamente una amplificación. Entonces, desde la era de los audífonos analógicos, pasando por los programables y llegando a la era digital, hubo avances en el sentido de que se podía mejorar la calibración y buscar nuevas formas de ecualizar esa calibración del audífono para que el paciente deje de tener como solía tener esas sensaciones de oído tapado, sensaciones de retumbe, acoples, o molestias o aumento de los ruidos de fondo. Y bueno, gracias al audífono digital eso se ha podido mejorar en muchos sentidos. Al paciente se le han podido dar programas, más micrófonos con distintas direccionalidades, se le ha podido dar mejor compresión. Eh, bueno, con todas las funciones que cumplen los audífonos, a pesar de todo, tenemos un espectro de pérdidas auditivas que no son solucionables tan fáciles, como son las pérdidas, sobre todo en las frecuencias agudas, con caídas abruptas, o bien pérdidas de grado severo a profundo. Si bien puedan llegar a tener un buen resto auditivo, con el tiempo se fueron, digamos, mejorando los criterios de selección de implante, que en un principio era exclusivamente para pérdidas profundas, pero después se fue viendo que aunque un paciente tuviera un buen resto auditivo en las frecuencias graves e inclusive en las medias, igualmente teniendo una pérdida extrema en las frecuencias agudas, era necesario el uso de un implante. Los sistemas de implantes en relación a los audífonos son dos cosas completamente distintas, porque en el audífono la amplificación llega a alcanzar en forma de onda sonora, que traspasa el canal auditivo para llegar al oído medio, amplificarse y llegar luego al oído interno, y después del oído interno transmitir esa onda que se transforma en bioeléctrica hacia el nervio auditivo y de allí hacia corteza, y todo ese proceso tiene que seguir a partir de esa amplificación que produce el audífono, el mecanismo fisiológico normal que sigue la cóclea con las células que tiene vivas. Entonces, una de las cosas importantes para destacar es que cuando nosotros evaluamos audición, evaluamos umbrales auditivos, podemos verlo vaso de agua medio vacío, medio lleno, depende cómo lo miremos, y en base a eso podemos ver o bien la cóclea con una cantidad de células nerviosas, células ciliadas, que han desaparecido y hay una devastación de esta cantidad de células, que son las células muertas de la cóclea, o bien hablar en sentido de células vivas de la cóclea. ¿Y por qué destaco esto? Porque con las células muertas de la cóclea no se puede hacer más nada, y con las células vivas que quedan, que es el famoso resto auditivo,
o sea, lo que queda en funcionamiento, es con eso, es que con un audífono nosotros vamos a amplificar esas células que quedan, van a responder a la amplificación del audífono y con eso van a transmitir hacia el nervio auditivo la información. Sin embargo, al ver que no es suficiente con esas pocas células que quedan que puedan responder a semejante presión sonora que recibe por amplificación del audífono, y que no es suficiente para lograr la discriminación auditiva, es que surge por descubrimientos que esto no vienen a cuento ahora, pero sí se descubre cómo estimular la cóclea a través de una tira de electrodos que depende de la empresa, de las empresas que existen de implantes, tienen más o menos electrodos, copiando la tonotopía del oído interno y siguiendo esa tonotopía se logra estimular a través de esos electrodos y transformando esa onda sonora en bioeléctrica para de allí estimular el nervio auditivo y subir la información a corteza. Pero, bueno, la condición ha sido de que tengamos un nervio indemne, un nervio que pueda transmitir desde el oído interno hacia la corteza la información. Entonces, una de las condiciones necesarias para poder realizar un implante es que el oído interno no esté osificado, por ejemplo, como en el caso de las meningitis ya en grado avanzado, o que el nervio auditivo esté en funcionamiento para poder transmitir hacia la corteza. Cuando en estas situaciones no se da estas condiciones, puede haber un problema a nivel más superior, más arriba de la vía auditiva, por el cual hoy en día se habla de implantes cocleares de tronco cerebral. Pero ese no es tema de hoy. El tema de hoy es implantes cocleares. Hay otros tipos de implantes, por eso destaco el coclear, porque hoy en día se habla de dispositivos auditivos dentro de los cuales están los audífonos, están los implantes de oído medio, que se llaman implantes osteointegrados, y después tenemos los implantes cocleares, y por último los implantes de tronco cerebral. O sea que podemos, digamos, que atender las distintas tramos del oído y la vía auditiva y pudiendo lograr soluciones en distintos sentidos de acuerdo a las patologías que se vayan presentando. Uno de los grandes desafíos ha sido que los niños que nacían antiguamente con hipoacusia bilateral profunda eran niños que eran detectados tardíamente, se retrasaban en el habla, no aprendían a hablar y ya eran niños condenados a tener que manejarse con lenguaje de señas. Hoy en día eso ya ha pasado, excepto algunos casos particulares que puede haber comprometido el sistema nervioso central, problemas neurológicos muy severos. Hoy en día podemos decir que gracias a las autoemisiones acústicas, que son las que detectan al nacer en el programa de screening auditivo neonatal, detectan las pérdidas auditivas a tiempo y junto con los potenciales evocados, que es otra herramienta importante para estudiar la vía auditiva, podemos decir que contamos con elementos, con herramientas de medición para poder ver en qué tramo de la vía auditiva o de la parte del sistema auditivo está la patología y en consecuencia elegir un dispositivo auditivo determinado, como puede ser un audífono, un implante de oído medio, un implante de oído interno o un implante de tronco cerebral.
Entonces, debido a que con los audífonos, aún los más potentes, aún los audífonos de caja, que en una época se usaban, que eran muy, muy potentes, amplificaban, superaban los 130 decibeles de amplificación, tenían una ganancia importantísima, y realmente era para sordos extremos, que lograban por lo menos captar sonidos, localizar, y ayudar junto con una lectura labial, la audición, pero nunca era suficiente para terminar de comprender la palabra. O sea, el famoso oye pero no entiende, es muy importante este concepto porque el paciente puede oír pero no discriminar. Y el gran desafío del uso de los audífonos es lograr vencer, digamos, la barrera de todo lo que son ruidos, apagar los ruidos molestos para poder limpiar esos ruidos del ambiente y destacar la palabra sobre el ruido. Entonces, el gran desafío de los audífonos digitales que se usan en la actualidad es eso, es limpiar cada vez más el ruido ambiente para poder dar solamente paso a la claridad del habla para que se pueda discriminar mejor la palabra. Entonces vienen audífonos con mayor, más cantidad de micrófonos, en vez de uno traen dos, si usa dos audífonos ya tiene 4 micrófonos puestos con su direccionalidad, podemos ponerle los micrófonos hacia el frente, hacia atrás, en toda la cabeza, y entonces manejarlos de acuerdo a la situación, al estilo de vida que tenga cada paciente, realizar compresiones, programas para distintos ambientes, en fin, con los audífonos hay una tecnología muy avanzada con la cual se ha estado investigando, inclusive se ha hablado de transposiciones de frecuencia logrados a través de los programas de los audífonos para poder compensar y trasladar esas frecuencias que están inaudibles hacia zonas de frecuencias audibles y poder amplificarlas, pero sin embargo, a pesar de todas esas cosas, no se termina de solucionar el tema. Para este tipo de pérdidas auditivas, neurosensoriales, con caídas abruptas en los agudos, con problemas en los agudos sin resolver. Y con alto, por ejemplo, en personas que han trabajado en ruido y que tienen grandes lesiones en el sistema auditivo debido a que han trabajado en ambientes ruidosos, son pacientes que tienen demasiada sensibilidad a la exposición de ruidos muy fuertes, y por ahí la sobreamplificación o la amplificación, aunque la necesite al nivel de lo que marca la audiometría, sigue siendo una cosa molesta, incómoda, motivo por el cual muchas veces no usan el audífono. Dejan de usar el audífono porque no lo toleran, no lo soportan, les cuesta obturarlos, etcétera, etcétera. Hasta que se llega a la era de los implantes cocleares, que en principio se comienza con una prueba de laboratorio con un electrodo, pero después se va diseñando con los años una tira de electrodos que copia la tonotopía del oído desde la zona apical a la zona basal, y entonces va a reemplazar esos electrodos a las células ciliadas muertas del oído interno. Pero la tecnología a su vez avanzó tanto que cada vez hay más cuidado y más conservación de la cóclea al momento de la cirugía y al momento de ingresar esa tira de electrodos, por los cuales hoy viene mucho más la punta de esa tira de electrodos, viene cada vez más cuidada porque se ha descubierto, se ha analizado que cuando mejor se conserve al ingresar los electrodos, las células que quedan vivas, mejor va a ser la respuesta de ese implante, de esos electrodos
junto con las células que han quedado vivas, para una mejor rehabilitación del paciente. Toda esa información que llega a restablecerse y a convertirse en una onda eléctrica a nivel de la cóclea, va a ser transportada al nervio auditivo para llevar toda la información a corteza. Y es allí, en corteza, donde se va a producir la discriminación de la palabra. Sabemos que una persona que entiende un 50%, porque ha perdido un 50% de audición y solo capta el 50% de audición, el otro 50% lo integra mentalmente. Y en esa integración hay una demora en la respuesta, una demora en la comprensión de la palabra oída. Entonces, cuando se restablece este sistema auditivo, también se agiliza el sistema nervioso central. Por lo cual, hoy en día está más que estudiado que se puede prevenir o mejorar la situación de personas que pueden terminar en Alzheimer debido a que su sistema nervioso central empieza a no funcionar correctamente porque no llega la información como debiera a corteza. Y esto es debido a la pérdida auditiva. Así que digamos que el oído, que es la puerta de entrada al cerebro, como se dice, es súper, súper importante. También, de acuerdo a lo que dice Henderson, no existe un oído muerto. Siempre hay alguna célula que responde, alguna célula que está viva y que es la que va a ayudar junto con estos electrodos a transmitir o a mejorar la transmisión para la conducción a través de la vía auditiva hacia corteza. Ahora bien, una de las condiciones para que el implante se pueda dar, además de la parte clínica, porque el paciente tiene que tener una cierta característica clínica para poder estar sometido al implante. Estamos hablando desde que los implantes se pueden hacer, desde que el niño nace, desde los primeros 3 meses de vida en adelante, porque en principio los implantes se empezaron a hacer en adultos, pero con los años se empezó a bajar en edad hasta que se llegó a hacer implante en los niños. Los niños hoy tienen mucho más suerte y más posibilidades de aprender y adquirir el habla y el lenguaje de manera a tiempo y no tan desfasada como ocurría antes, donde el paciente no llegaba ni siquiera a adquirir lenguaje y tenía que someterse a estudiar un lenguaje de señas para poder comunicarse. Hoy en día, detectado a tiempo, gracias a las otoemisiones acústicas, gracias a los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, se puede hacer un estudio, detectar a tiempo la hipoacusia y por ende tomar una determinación. O va a implante o va a audífonos. O puede ir a un sistema mixto, que puede ser de audífonos e implantes, o bien puede ir 2 implantes. Porque también el tema de la lateralidad de los implantes ha ido evolucionando. En un principio se usaba la colocación de un implante. Hoy en día directamente se puede pedir 2 implantes. Entonces hay muchas ya personas que tienen la suerte de contar con 2 implantes. Por supuesto que muchas veces no se ponen al unísono al mismo tiempo, pero a veces en corto tiempo pueden ponerse un implante y luego el otro. También depende mucho del sistema de salud, de cómo responda y de la gravedad del caso, ¿no? De no ser así, se puede usar lo que se llama el sistema bimodal, que es audífono por un lado e implante por el otro. Y así de esa manera el cerebro recibe 2 sistemas distintos. Por un lado, amplificación con audífono y por otro lado, amplificación con implante. Lógicamente que son 2 tipos distintos de amplificación. Pero de todas maneras, lo importante es que llegue información a la cabeza, al sistema nervioso central, y por ese motivo el paciente mejora.
Si es un niño, empieza a adquirir lenguaje, a desarrollar lenguaje, siempre y cuando no haya un problema neurológico de base que lo impida, o que haya algún síndrome, alguna cosa muy compleja que le impida el aprendizaje y la adquisición del lenguaje y el habla normal. Entonces, hoy por hoy, detectado a tiempo, el implante ha sido una herramienta pero fundamental a la hora del desarrollo de un niño que, bueno, está tan avanzado hoy en día que ya los niños o los adultos que tienen implante pueden disfrutar de la música, tocar instrumentos musicales, poder realizar una carrera universitaria, de manera tal que pueden practicar natación, porque los implantes vienen preparados para poder sumergirlos en el agua, la parte del procesador. Entonces, ya los obstáculos cada vez soltando cada vez más, salteando cada vez más, hasta poder llegar a tener una vida normal. Por supuesto que un niño o un adulto que usa un implante, hay ciertas cosas que tendrá que tener cuidado. No practicar algún deporte agresivo que pueda tener algún golpe en la zona donde tiene el procesador, por ejemplo. Pero digamos que puede llevar una vida muy, muy normal. Por otro lado, una vez que se coloca el implante, pasado un mes, hasta el momento se viene, digamos, respetando el mes de conexión, de encendido del implante, debido a que se piensa que, bueno, los tejidos están inflamados, se tienen que desinflamar, y entonces ahí recién se conecta. Pero ya últimamente se está viendo que cada vez más cortos son los momentos esperables de conexión, de encendido del implante, luego de una cirugía. Así que otra cosa que quería contarles, cuando ya, lógicamente que para que un paciente se someta a una cirugía de implante, primero debe pasar por una serie de evaluaciones, donde desde el audiólogo, que va a hacer la evaluación preimplante, que es un protocolo que debe seguir para ponerlo dentro de una categoría y para ver si dentro de esa categoría es candidato a implante, hasta estudios de tipo psicológicos, sobre todo si es un niño que tiene que tomar decisión la familia, o en un adulto en sí mismo que esté consciente de que él realmente va a someterse a una cirugía, que es una cirugía de categoría media, que no es ni tan sencilla, ni es de gravedad que puede llegar a correr riesgo la vida. Es una cirugía, digamos, de categoría intermedia en cuanto a digamos, la peligrosidad de lo que puede estar sometido una persona a una cirugía. Eso por un lado. Por el otro lado, también va a someterse, indicados por el otorrino, a estudios de resonancia magnética, tomografía computada, porque a partir de allí van a ver cómo está la cóclea, cómo está el nervio auditivo, si está presente. O sea, van a estudiar la parte anatómica, y junto con después los estudios audiológicos, además de las pruebas preimplantes, van a cerrar todo el estudio para poder determinar si el paciente, junto con la parte clínica, es candidato para poder ser operado. Estamos hablando que no es un paciente que tenga problemas cardíacos, que use un marcapasos tal vez, y si lo usara, bueno, tendrán que ver si es posible hacérselo o no. Si es un paciente diabético, o sea, si es un paciente que pueda resistir una anestesia general. Y por otro lado, también tiene una edad. Ya hablamos de que desde bebés hasta 80 años un paciente se puede implantar con éxito. Hay un margen de error en qué sentido, que puede haber posibilidades de rechazo del implante, pero es menor
es ínfimo la cantidad de personas, el porcentaje que pueden llegar a tener un fracaso debido a un rechazo del implante. En el 90% de los casos, más del 90% de los casos, el implante es una cosa exitosa que permite al individuo, luego de una, por supuesto, rehabilitación, porque ese es otro tema, que el implante no es en sí que una vez colocado y encendido ya el paciente entiende todo, sino que luego de ese encendido se va a dejar varios programas, se va a ir subiendo en forma gradual los niveles de corriente para poder llegar a un punto donde ya se comienza la rehabilitación, que normalmente es inmediatamente al encendido, para que el paciente empiece a aprender a escuchar a través de los electrodos y a discriminar la palabra. Y en base a eso puede hacerlo el mismo audiólogo que hace los encendidos, o bien hay audiólogos que se dedican exclusivamente a rehabilitación del implante coclear. Así que hay audiólogos que hacen solamente el encendido y las calibraciones, que son los audiólogos calibradores. Y también están los audiólogos que hacen solo y exclusivamente la parte de rehabilitación, pero también tienen que conocer las características del implante, el tipo de implante, el funcionamiento, cómo se manejan los programas, cómo se enciende, cómo se carga la batería, cómo se cambia un filtro. O sea, hay que tomar un poquito de conocimiento y de manejar, manipular un poquito el aparato, el procesador de la palabra para aprender a colgarlo, a dónde va ubicada la bobina en el paciente. O sea, conocer un poquito, porque el mismo reeducador después también le va a dar instrucciones, en el caso de que sea un niño, a la docente de la escuela, que por si acaso tiene que conocer en casos de niños si está funcionando, si está la luz prendida, qué pasa si el niño está distraído y por ahí se le terminó la batería y no escucha porque no tiene el implante con la batería puesta, o en funcionamiento. Bueno, todo ese, hay un montón de temas para tocar respecto al implante, pero estamos hablando así un pantallazo general de lo que sería, digamos, por qué se llega a usar un implante. El implante directamente se sugiere cuando con el audífono no hay respuesta. Cuando con el audífono la discriminación es tan baja que no alcanza lo mínimo, 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 ni siquiera un 24% de ganancia. Entonces, y que ninguno de los dos oídos ayuda al otro a poder discriminar y poder comunicarse. Entonces, cuando se llega a ese extremo, se busca una solución como es esta, que es la del implante coclear. Bueno, creo que hasta acá podemos empezar como una especie de introducción a conocer un poco más y luego en otra clase se verán bien en qué consiste el procesador, el receptor, los electrodos, cómo viene eh, preparado la parte externa y la parte interna, lo que es el implante en sí, el momento de la cirugía y todas las eventualidades que debe pasar el paciente para poder someterse a la cirugía y luego salir de esa cirugía y empezar, digamos, el tratamiento de rehabilitación. También hay una cosa muy importante para hablar respecto del éxito de los implantes cuando se trata de pacientes prelinguales y pacientes poslinguales. Digamos que si son pacientes poslinguales, que son pacientes que han quedado sordos, hipocúsicos, con hipoacusia profunda, después de haber adquirido el habla y el lenguaje, tienen muchas más posibilidades de aprender más rápido a rehabilitarse, porque ya conocían y tenían lenguaje, que aquellos pacientes prelinguales que jamás
han llegado a adquirir el habla y el lenguaje. Estoy hablando de pacientes que se han operado de forma tardía, en pacientes de que, por ejemplo, se han recién operado en la adolescencia o en la adultez y han pasado muchos años eh, con audífonos súper potentes que no han entendido casi nada, sin discriminación, con una voz bien de sordo profundo, y entonces con muy poco vocabulario, muy poco desarrollado el lenguaje. Entonces esos pacientes prelinguales cuesta mucho más rehabilitarlos. Sin embargo, bueno, siempre está la plasticidad cerebral, la plasticidad del sistema nervioso central, para poder salvar estos obstáculos y poder darle una mejor calidad de vida al paciente y una mejor comunicación y habilitarle un nuevo canal, que es el auditivo, para poder desempeñarse mejor en sus actividades. Por último, también tenemos que considerar aquellos pacientes que padecen hipoacusia profunda y también tienen glaucomas, problemas en la vista, muy severos. Entonces son pacientes que tienen limitado la entrada de información, tanto sea por la vista como por el oído. Así que en estos pacientes también es muy importante habilitar la audición. Hay muchos casos a tratar de acuerdo a los distintos tipos de patologías, de gran espectro de patologías auditivas que existen, pero algunos tienen una prioridad fundamental cuando el paciente tiene problema en la vista. ¿Por qué digo esto? Porque mientras no haya problema en la visión, el paciente se ayuda y se apoya mucho con la lectura labial y los gestos. Pero cuando el paciente tiene mucho problema visual, entonces ya lo visual no es una ayuda para poder hacer esa lectura labial tan necesaria para poder defenderse, por lo menos, y poder comunicarse. Así que hay mucho por hablar, pero mucho sobre implantes, pero digamos que quiero que tengan un poquito de conceptos básicos y para quienes se quieran dedicar a esto, hay mucho para estudiar, mucho para entender. La vía auditiva es importante conocerla, es compleja, es importante conocer los distintos estadios de la vía, los estudios, cómo llega la información a corteza y cómo se va a ir desarrollando con el uso y el tiempo el, la mejora en la comunicación del paciente que use implante. Así que realmente es un tema apasionante, es de mucha, mucha actualidad y hay muchísimo por hablar respecto de este tema. Bueno, espero que les haya servido y cualquier cosita nos comunicamos a través del foro con preguntas. Muchas gracias.